un año más. Ha pasado un año más. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿fue Jesús tu compañero durante este año? Muchos van a decir que sí. Otros van a poder tener alguna duda. Algunos que son duros de corazón dirán, no, este año yo me acompañé de mí mismo. Y el reconocer a Jesús no es nada más el decir, sí, yo soy de Él, yo estoy con Él y todo eso. El reconocer a Jesús tiene mucho que ver con la revelación que Él hace de sí mismo. Nosotros podemos encontrar en las Sagradas Escrituras que el mismo Jesús se puso enfrente de varias personas y no lo reconocieron. Es más, podemos leer en el Nuevo Testamento que nuestro Señor Jesús, cuando llegaba a cierto lugar, los que trataban de dar a conocer quién era Él, tal vez para destruir su obra, como le pasó en aquel momento en que le decía a sus discípulos que era necesario que Él pasara por todo lo que habría de pasar. Y hubo uno que quiso detenerlo y dijo, eso que está en tu corazón es una intención que viene de Satanás. Porque el único que quiere detener la obra y que quiere evitar que sea identificado como Dios es Satanás. O que sea identificado como Mesías es Satanás. Porque él quiere destruir la obra de nuestro Dios. ¿Y qué es lo que ha hecho a través de la historia? Es tratar de presentar a un Jesús que no es el Jesús verdadero. Hay quienes lo ponen como de una madera, hay quienes lo ponen rubio con colochos, de ojos azules y una barba así bien recortadita, como era imposible que ocurriera en los tiempos de él. Hay quienes lo ponen en una cruz completamente, con un rostro completamente compungido y sangrando por todos lados, como dependiendo de algo, en vez de estar viendo en eso que acaso lo quisieran representar, todo el sacrificio que Él hizo. Y hay quienes lo representan en los brazos de su madre y de otros, que ellos dicen que es su madre, por lo menos esa estatua o esa pintura, antes de enterrarlo, y Él siempre indefenso. O lo presenta como un niño en los brazos de su madre, otro indefenso, haciendo milagros que salen rayos de luz de sus manos y todo eso tratando de mostrar su divinidad y todo eso, ¿verdad? Y ese no es el verdadero Jesús. Un escritor, un teólogo que se hizo muy famoso a mediados del siglo pasado, Juan Mackay, él decía, a nosotros nos trajeron a un Cristo que no era el Cristo de Palestina, porque el Cristo de Palestina nunca usó las armas para dar a conocer su reino. El Cristo de Palestina nunca obligó a nadie a seguirlo. Pero el Cristo que nos trajeron de España, el Cristo que nos trajeron de Europa, venía con las armas y obligaba a las personas a seguirle. O te convertías o te convertías. Ese no es el verdadero Cristo. El Cristo convence, el Cristo se revela. Y el Cristo se revela a través del testimonio de aquellos a quienes ya se ha revelado. Y eso es lo que está pasando aquí. Y pasa desde el primer siglo. Recuerden cuando Jesucristo se levantó de la tumba, caminaba en el huerto y se encuentra con María. Allí en el Evangelio según San Juan lo van a encontrar. Y él se acerca a María y le dice, mujer, ¿a quién buscas? Y ella lo ve y le dice, busco a mi Señor. Pero resulta que esa María a quien se estaba presentando Jesús era María Magdalena, de quien había sacado 7 demonios, de quien la historia dice que prácticamente vivió enamorada de Jesús. Y nosotros entendemos ese amor no como un amor eros, sino como un amor filo, es decir, fraternal,
tenía esa atracción, ese amor por el Señor Jesucristo, sin embargo no lo reconoció. Y hasta pensando, dice el apóstol, cuando escribe su evangelio, que era el hortelano, que era el que cuidaba el huerto, el que limpiaba el cementerio o esos lugares donde había cuevas para poder enterrar a los muertos. Pensando que era el hortelano, le dijo, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Entonces, en ese momento de que había una búsqueda sincera, aunque no lo había reconocido, porque tal vez tenía otra idea, otra imagen que se había hecho del Jesús, y no era el Jesús verdadero, él tuvo que revelarse. Y cuando le dijo, María, ella inmediatamente reaccionó y lo reconoció, maestro. Pero no solamente pasó en ese momento, él ya había resucitado. Desapareció a sus discípulos, habiendo entrado en un lugar donde ellos estaban encerrados. Y la Biblia nos enseña, allí mismo en el Evangelio de Juan, nos dice que ellos creyeron que era un fantasma. Que Él les tiene que decir, acérquense y tóquenme, un fantasma no puede ser tocado y yo sí. Y aquel que no lo vio tuvo hasta dudas. Eso nos muestra que la imagen que tenían de Jesucristo todavía no era completa. Jesús tenía que revelarse una vez más a sus discípulos. Y Él nos está mostrando que el acto de la revelación de nuestro Señor Jesucristo es constante, no es nada más una vez y para siempre. Una vez y para siempre es el sacrificio que Él hizo por ti y por mí. Pero la revelación de Él mismo hacia tu vida es todos los días, que eso es lo que significa. Cuando en Apocalipsis dice, he aquí hago nuevas todas las cosas. Quiere decir que la revelación es constante y es diaria. Por eso es que proclamamos siempre que debemos de buscarlos todos los días y cada día. Debemos de seguirlos todos los días y cada día. Porque Él constantemente se nos está revelando. La gente no lo reconoce. Según nosotros podemos ver, a este sí lo vamos a ver, en Mateo capítulo 16, en los versículos 13 y 14. Vean nada más lo que ocurre en este momento. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La gente no lo había reconocido. Unos dicen Juan, otros dicen uno de los profetas, otros dicen Elías, pero ninguno decía que era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, hasta que Pedro lo dice. Ya lo dice en el versículo, unos versículos más adelante. Pero cuando lo dice Pedro, ¿qué es lo que le dice Jesús? No te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Reconocer a Jesús como el Salvador, como Mesías. Reconocer a Jesús como aquella persona que dio su vida por mí, solo puede venir del Padre. Es revelación del Padre. Por eso Juan, cuando empieza su evangelio, le llama el Logos. Él es la palabra del Padre, porque la palabra del Padre es creadora. Entonces, así es como nosotros conocemos al verdadero Jesús. Pero la gente muchas veces se construye un Jesús, aquel al que mientras yo tenga, ni me acuerdo de él, o si me acuerdo, gracias, qué bueno. Pero cuando las cosas se ponen duras, ay Señor, ¿y por qué aquí? Ay Señor, y por allá, y empiezan. Y eso no es conocer al verdadero Jesús, porque conocer al verdadero Jesús me inclina a mí, posiblemente a sentirme un poco decepcionado en un momento dado y poder decir algunas cosas, pero reconocer al final que Él está presente. Jesús estuvo en su Getsemaní, así que tú y yo vamos a estar en nuestro Getsemaní.
Vamos a vivir ciertas cosas que nos van a obligar a hincar y a decir, Señor, si fuera posible, pasa de mí esta situación, pasa de mí esta copa. Pero también para aquellas personas que ya están reconociendo que Jesús está haciendo impacto en sus vidas, podrán decir como el mismo Jesús dijo, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y también va a ocurrir, porque por eso está esa enseñanza en Lucas, cuando Jesús estaba en el Getsemaní haciendo esa oración, también va a ocurrir que ángeles venían y lo fortalecían. Pueden ser ángeles, personas a quienes Dios utiliza como ángeles mensajeros de Él mismo para que se acerquen a uno y lo fortalezcan, o pueden ser ángeles que Él manda. Ya no hay tanta aparición de ángeles como lo fue hasta el primer siglo. Y no existe tanta aparición, sí las hay, pero ya no como ocurría en aquel momento. En ocasiones muy especiales, situaciones muy especiales. Pero una de las cosas que podemos ver de la aparición de los ángeles es que se aparecían para acontecimientos de carácter mundial, que ejercerían influencia sobre la faz de la tierra. Esa es una de las características que nosotros podemos ver de su intervención aquí en la tierra. Veamos desde Génesis hasta Apocalipsis. Y los ángeles siempre estuvieron en algo que hacía transformaciones en el ser humano, para que esa transformación se diera, ya sea mostrando la ira de Dios contra el pecado y la desobediencia, o mostrando la bendición de Dios por la obediencia. Jesús quiere estársenos revelando cada día. Cuando se da la resurrección, había dos personas que caminaban hacia Emaús. Cuando Jesús les había dicho, permanezcan en Jerusalén. Y Jesús se acercó a ellos y se puso junto a ellos. Interesantemente, discípulos del Señor. Y no lo reconocieron. Si es cierto, antes de que él falleciera o se entregara, no lo reconocieron, pero se fue dando a conocer él mismo. Después de que se resucitó, solamente se aparecía a sus discípulos. Y el libro de Hechos nos dice que se apareció a sus discípulos durante 40 días para hablarles del reino de Dios. Algunos teólogos decimos que es porque les estaba recordando lo que les había enseñado y era necesario. La enseñanza que se daba ahora ya no era el nivel primario en el que se los había dado, ahora ya era el nivel universitario. Aún así ellos tenían sus dudas y le preguntan a Jesús, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Eso quiere decir que no perdían la perspectiva de aquel Mesías que ellos esperaban, que ese es el espíritu que muestran estas personas. Cuando Jesús se les acerca y ellos no lo reconocen, hay quienes dicen que es porque iba bien tapado, que las noches son frías y que todo esto, cualquiera que sea, pero la voz, yo estoy seguro que la voz de Jesús no cambió. Hay quienes dicen el último cuerpo que vieron fue el cuerpo lastimado, hinchado, amoratado, roto, destrozado. Entonces cuando lo ven entero dicen no puede ser. Hay quienes dan un montón o varias teorías al respecto. Todas válidas. Pero lo que sí es cierto es que a pesar de todo no lo reconocieron. Y él les empieza a preguntar, vamos a hacer un repaso. ¿Qué es lo que ustedes esperaban? Por eso le dicen, es que tú eres nuevo aquí en Jerusalén y no te has dado cuenta de todo lo que ha acontecido. Y Jesús le pregunta, ¿qué ha acontecido? No es que no lo supiera, es que quería ver cómo lo habían entendido aquellos. No para que le explicaran a él, sino para que ellos entendieran que como lo habían entendido, no era lo que debían entender.
Entonces, cuando ellos hacen el repaso de Jesús Nazareno, vea esta parte cuando dice aquí, en el 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. ¿Sí? O sea, ellos empezaron a hablar acerca de quién creían que era Jesús. Y vea lo que digo, vea el versículo 19, la primera parte, cuando dice allá, entonces le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno que era varón, véanlo, ¿ya lo tienen? Era varón, profeta, exactamente, es decir, creían que era un profeta, que se parece mucho a aquel testimonio que estaban dando en Mateo 16. Era uno de los profetas. Poderoso en dichos y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Es decir, era muy elocuente, sabía enseñar. Por eso se admiraban de su enseñanza y no como la de los escribas, como nos registra Mateo. Y luego vemos en el 21 que nosotros esperábamos que era el que había de redimir, es decir, iba a liberar a Israel de la opresión romana. Iba a liberar a Israel. Y además de todo esto, es hoy ya el tercer día que todo esto ha pasado y empiezan ya a contar la experiencia de lo que son las mujeres. Vean nada más. Tenían una idea de Jesús que podía no ser equivocada, pero sí estaba errada en el sentido de que no era el Jesús que se había presentado. Y a veces el ser humano se hace unas ideas de algo que necesita y piensa que la liberación tiene que ser a base de las armas o tiene que ser a base de la fuerza. O tiene que ser a base del poder de la voz, así de mando, como que lo presentan a veces en las películas. Hollywood nos ha engañado todo el tiempo. Mientras que la Biblia nos habla mucho del silbo apacible. Y allí es donde se encuentra el Señor. En las películas nos muestran algo profundo para hablar de que Dios está hablando. Y muchos esperamos eso. Y esperamos eso de Jesucristo. Muchos esperan eso de Jesucristo. Y en realidad no es nada de eso. No en ese momento, no en este momento. Aunque él actuó como profeta, podía hacerlo, pero era más que un profeta. Aunque era poderoso en sus dichos y hechos, es más que cualquier poderoso en sus dichos y hechos. Porque también se dice lo mismo de Moisés. Si no vean Hechos capítulo 7, lo que Esteban dice de Moisés, era poderoso en sus dichos y hechos. Y además era el que había de redimir a Israel. Pero él no redimió solo a Israel, o sea, no le da la oportunidad a Israel de ser redimido, sino le da la oportunidad a todo el mundo de ser redimido. O sea, la imagen que tenían de Jesucristo, que se reducía prácticamente a ellos, en realidad era mucho más grande. La verdadera imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces también nosotros pensamos como ellos, es un profeta, por eso es que creemos en las cosas que están aquí escritas, es cierto, pero es más que un profeta. Y siempre lo tenemos que decir, es el Hijo de Dios. Es poderoso en sus dichos y hechos, claro que sí. Por eso nos tiene que decir el escritor de Hebreos, que Dios en estos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Su palabra es poderosa en dichos y en hechos. Porque los hechos de la palabra de Dios deben de reflejarse en nuestra vida a través de nuestro testimonio. Este es el Cristo. Este es el Cristo que es verdadero y que quiere darse a conocer en medio de nosotros. Este es el Cristo que quiere que nosotros conozcamos en realidad y no aquel que está indefenso
aquel que murió nada más y que se habla de su resurrección y que una vez que se termina la etapa de su resurrección, esconden la imagen que tenían para la resurrección y ahí se van a disfrutar de la vida en el mundo, olvidándose, para no decir que hasta burlándose de esa muerte que tuvo mucho que decir acerca de nosotros mismos. Jesús se revela y se revela en nuestras vidas también cada día. Pero ¿de qué manera se revela Jesús? Hay quienes dicen, es que a mí me habló en sueños o se me fueron los ojos y me inspiré. Puede ser, yo no lo niego, puede ser. Hubo algunos casos, están registrados en la Biblia, pero algunos casos no quiere decir que sea esa la forma. Pero hay una forma que sí nos muestra y nos lo muestra el mismo Señor Jesucristo, que utilizó nuestro Señor Jesucristo para revelarse a sí mismo hacia aquellas personas que se hacían una imagen equivocada o no completa o parcializada de Él. ¿Qué es lo que escribió? ¿Qué es lo que está escrito aquí? Dice que Él tomó las Escrituras. Tomó las Escrituras. El Antiguo Testamento, como ya se veía en el primer siglo, que era el único escrito que existía, que después fue oficializado alrededor del año 90 en un lugar que se llama Jamnia, el Antiguo Testamento, que después fue modificado a través de los siglos, sí es cierto, hasta la etapa masorética, en el siglo III de nuestra era. Es cierto también, hasta el siglo X más o menos, hubo algunos ordenamientos, pero siempre fueron los mismos libros, lo dividían en tres partes: la ley, los profetas y los escritos. Y nosotros, si leemos bien lo que nuestro Señor dice aquí en el 27, comenzando desde Moisés, es decir, la ley, siguiendo por los profetas, la parte de los profetas o los Nevi'im, la Torá, Nevi'im y Ketubim, les declaraba todas las escrituras. Tuve el cuidado de verificar este versículo en el hebreo antiguo, no en el moderno, en el hebreo antiguo. Y en el hebreo antiguo habla de las tres partes del Antiguo Testamento, como lo tiene el día de hoy la Biblia judía. Y es la Torá, los Ketubim, los Nevi'im y los Ketubim. Es decir, les habló desde Moisés, los profetas y los otros escritos, de todo lo que decían de él. Sería una traducción literal de este versículo. Es decir, que Dios solamente con el Antiguo Testamento nuestro, así como le acabamos llamando nosotros, para mostrar que había una diferencia entre ser judío y ser cristiano, no una secta de los judíos. Eso ocurrió con el transcurso por lo menos de 3-4 siglos después de Jesucristo. Muestra nuestro Señor Jesucristo que en el Antiguo Testamento, solo con el estudio del Antiguo Testamento, podemos conocer quién era Jesucristo. Y la verdad de la revelación de Dios es que cuando Él se revela, estas personas dicen unas palabras que son muy, muy impresionantes. Y ellos dicen, no ardía nuestros corazones mientras nos declaraba esta palabra. No ardía nuestros corazones mientras nos hablaba de esta palabra, el versículo 32, ustedes lo pueden ver. Es decir, nuestro Señor cuando se revela, transforma. Solamente un Cristo revelado en tu vida te va a transformar. No digas, es que yo estoy pidiendo al Señor que me quite esto que yo tengo. A mí me gusta hablar de los demás, que me lo quite. Lo único que tienes que hacer es venir a las Escrituras
Y si tienes algunos problemas, hay personas que Dios ya ha preparado siempre en la iglesia para que ayuden a develar lo que aquí está escrito, porque esa fue la decisión de Él. En el momento en que Él lo hacía, todavía la iglesia estaba en plena semilla. Ya había sido enterrada. Faltaba que crezca y sea como la semilla de mostaza, el árbol que crece. Faltaba todo eso. Por eso lo tuvo que hacer Él. Pero ya después Él formó a muchos. Son pocos los testimonios que hay en la historia, toda la historia después de Cristo, donde Él se ha aparecido, pero sí lo ha hecho. Y se aparece cada vez que nos reunimos tú y yo para alabar y glorificar su nombre, porque Él lo prometió. Donde estén 2 o 3 reunidos, ¿qué pasa? Ahí estoy. Y si ustedes no creen que están aquí, no conocen a Cristo. Él está aquí. Él está aquí. Y Él va a hacer la transformación en tu vida. Pero ¿qué es lo que necesitas? Hacer lo mismo que Él hizo con aquellas personas. La Torá, la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los profetas, ya sabemos, los profetas mayores, los profetas menores. Y los escritos, que son los libros históricos y los poéticos. Nosotros los tenemos divididos de otra manera, pero los podemos identificar con facilidad. Tenemos que estar constantemente viendo esos libros para irlo entendiendo. Y el Nuevo Testamento, ¿dónde está? Mis amados y amadas, el Nuevo Testamento siempre nos habla del cumplimiento de lo que se profetizó en el Antiguo. Por eso solamente hay un libro profético en el Nuevo Testamento. Y no 16 como lo hay en el Antiguo. Apocalipsis. Todos los demás son enseñanzas. Y si vemos los escritos de Pablo, Pablo siempre utilizó el Antiguo Testamento para explicar la presencia de Cristo en esta tierra. Incluso para explicar su próxima venida. Por eso no se puede estudiar la escatología de Pablo sin estudiar la escatología del Antiguo Testamento, porque va a ser muy parcializada y podemos equivocar la imagen de aquel que hace posible todas las cosas por venir, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos un 2023, pero recordemos en el 2022, ¿quién anduvo con nosotros? ¿El Cristo verdadero o el Cristo que yo me hice? Porque si es el Cristo que yo me hice, a lo mejor lo hice a mi propia imagen. Pero el Cristo verdadero es el rostro de Dios. Y es el poder del Espíritu Santo. Porque sin eso no existiría la Trinidad. Es en Cristo donde se conjunta todo. Por eso tenemos que buscar la manera de conocerlo y de seguirlo. Si realmente queremos ser cristocéntricos, tenemos que aprender lo que dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 6. Donde dice que permanece en Él, debe de andar. Amén. Debe de andar como Él anduvo. Dios nos está dando el 2023 para que nosotros decidamos andar como Él anduvo o para que nosotros decidamos seguir andando como hemos andado. Dios hace nuevas todas las cosas. ¿Y cómo les felicitamos a las personas? A ver, díganme, ¿cómo las felicitamos? ¿Feliz? Feliz año. Pero díganlo, no tengan miedo. Sí, solo oí a la hermana Irene, por eso es que yo les pedía que lo digan, ¿verdad? Feliz año nuevo. Porque creemos que Dios lo ha hecho nuevo para nosotros. Y nos está dando la oportunidad de que también nosotros
seamos algo nuevo con Él. ¿Por qué? Por algo dice el apóstol Pablo, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y eso no es aquel día que nos convertimos, sino empezó aquel día que nos convertimos. Y desde entonces todas las cosas cada día son nuevas. Todos los años, cada año son nuevos. Porque Dios nos está dando una vez más la oportunidad de ser nuevos también. Por eso es que Él se va a presentar a una iglesia sin arrugas, siempre joven, sin mancha, siempre nueva. Por eso se va a presentar Él hacia la iglesia, porque cada año, cada día nos está haciendo nuevos. Y tenemos nosotros que buscar ese, porque ese es el Jesús verdadero que se nos revela el día de hoy a través de las Sagradas Escrituras. Y repito, ¿qué utilizó Jesús para revelarse a sí mismo? Las Escrituras. Y utilizó el Antiguo Testamento, que era lo que tenían en ese momento. Y aquellas personas lo entendieron también, que ardían sus corazones. Quiere decir, hubo transformación. Si lees las Escrituras y no hay transformación en tu vida, vuélvelas a leer. Y síguelas leyendo hasta que sientas la transformación de Dios en tu vida. Que sientas que tu corazón arde. Que sientas que tu corazón te inclina a las cosas de Dios y no a las cosas tuyas. No a tu personalidad, a tu orgullo. No a aquellas cosas que te gusta hacer y que no te importa cómo reaccionen los demás, no. Sino que hagas aquellas cosas que Dios ama. Hagas aquellas cosas que Dios te pide. Porque la transformación que Dios hace en el ser humano es hacia Él. Y no es hacia uno ni hacia otra persona, es hacia Él. Y nosotros podemos ser mejores cada día hacia Él o con Él. Y eso se va a manifestar en nuestra relación, en nuestra coinonía, en nuestra unidad. Pero tiene que empezar con cada uno. Si realmente estás unida a Dios, estás unido a Dios, vas a buscar estar unido a tu hermano, porque Dios ama a tu hermano más de lo que tú lo puedas amar. Es más, Dios ama a tu hermano tanto como te ama a ti. Y Dios te está pidiendo que seas como Él. ¿Qué hicieron estos discípulos cuando entendieron, cuando vieron cómo Él lo partía y decía el pan y decía, es el Señor? ¿Cómo el partimiento del pan iba a ser el Señor? No era el partimiento del pan, sino era la ceremonia que estaba haciendo. Con esto anuncié mi muerte, con esto anuncié mi próxima venida. Y solamente Él lo había hecho. No antes en la historia de la humanidad alguien había partido el pan para recordar el sacrificio del Mesías. Nunca. Y era la segunda vez que lo hacía en esos tiempos. Y él más había dicho, no dice que comió allí. Porque Él mismo dice que no comería de ese pan ni bebería de ese vino, sino hasta aquel día. Allí está la promesa de su venida. Allí está la promesa de que vamos a estar con Él. Pablo lo interpreta de muchas maneras, sobre todo ahí en Efesios, cuando dice que se la presenta hacia Él sin mancha, sin arruga, bella, hermosa y todo eso. Y así es la iglesia que se renueva cada día, cada año. Porque la iglesia que se renueva, se prepara para las nuevas generaciones que Dios quiere traer. Iglesia, si no te renuevas, también los que me escuchan allí, si no se renueva, créanme que las nuevas generaciones van a irse a aquellos lugares donde sí se están renovando. Porque Dios ama también a las nuevas generaciones.
Y si vamos a preocupar por nuestras nuevas generaciones, por nuestras generaciones, los que nos siguen, tenemos que renovarnos. Pero tenemos que renovarnos a la manera de Jesucristo. Y la manera de Jesucristo está bien establecida aquí, en lo que es su palabra. Y quiero terminar con esto, mi hermano. ¿Cuál ha sido la imagen de Jesús que has tenido? ¿Es la que te ha llevado a decir cosas que han lastimado a otros? ¿O la que te ha llevado a escuchar cosas de una manera diferente, interpretarlas y entonces lastimarte a ti mismo o a ti misma? Entonces no has tenido la imagen del Jesús verdadero, porque la imagen del Jesús verdadero te hace buscar todo en la práctica del amor. ¿Es el Jesús verdadero el que te acompañó durante el 2022? ¿O es la del Jesús que te construiste? Porque creíste que así tenía que ser. ¿Es el Jesús que vino de Palestina hacia tu corazón? ¿O es el Jesús que vino a la fuerza en tu vida? Porque el Jesús que vino a la fuerza, ya lo dije y lo repito y lo repetiré siempre, no es el Jesús verdadero. Jesús nunca usó la fuerza para convencer a nadie y este es un momento. Pero sí usó la inspiración, el Espíritu Santo, que es el que al final revela en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestras vidas quién es el Hijo de Dios, a quien yo debo de seguir. No debes de dejar de leer las Sagradas Escrituras. ¿Las lees para saber más de Él o para encontrar justificación a tus actos? ¿O lo lees para encontrar de qué manera voy a ver que se equivoca mi hermano, mi hermana? Voy a leer las Escrituras para, miren, Él dijo esto y aquí está esto otro. Antes de preguntar qué fue lo que pasó. ¿Sí? Lee las Escrituras con esa finalidad, estás equivocada, no vas a encontrar al Jesús verdadero. Porque las Escrituras, mis queridos hermanos y hermanas, se leen para encontrar al Jesús verdadero cada día, cada año de nuestras vidas. Busca al Jesús verdadero. Aquí está escrito quién es. Y Él nos lo dejó completito. No necesitamos más que esto para conocer al Jesús verdadero. Y de todo lo demás se va a encargar el Espíritu Santo. Pero ¿dónde está el Espíritu Santo? Y termino con esto. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Está en sí, pero ¿en quién la dejó nuestro Señor Jesucristo? Cuando vino el Espíritu Santo se formó la iglesia. El Espíritu Santo está en la iglesia. Y mientras la iglesia está aquí en la tierra, el Espíritu Santo está aquí en la tierra para inspirarte, para redarguirte, para instruirte en la iglesia. Por eso existe la iglesia. Y la iglesia sigue siendo la esperanza que Dios le ha dado al mundo para que encuentre el camino del equivocado camino que han tomado. Y tu vida es la que lo va a demostrar. 2023 es una oportunidad más que Dios le está dando a nosotros, nos está dando a nosotros en la Iglesia Cristiana Unida. ¿Quieres caminar con Jesús? Padre, te damos gracias esta mañana, esta tarde, por la presencia divina de tu Hijo aquí entre nosotros, por la presencia divina de tu Espíritu y por tus preciosos ángeles que están alrededor de nosotros, también escuchando lo que tú nos diste a nosotros como tu iglesia. Alabamos junto con ellos tu nombre. Te bendecimos, Señor, porque nos estás dando la oportunidad de encontrarte una vez más en este camino que nos has trazado para este 2023. Ayúdanos a recorrerlo.
Ayúdanos a recorrerlos en paz. Ayúdanos a recorrerlos con tu presencia, con tu guía, con tu orientación. Ayúdanos a recorrerlos, Señor, siempre siguiéndote a ti. Nunca dejes de iluminar este camino que debemos de seguir, Señor. Y siempre toca nuestros corazones para que podamos reconocer tu palabra, podamos reconocer tu bendición, pero sobre todo podamos reconocer las transformaciones que tú haces en nuestra vida cuando haces nueva todas las cosas. Bendice a tu iglesia, Señor. La dejamos en tus manos. Gracias por tu palabra. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.